buenas noches y bienvenidos una semana más a la tertulia de la réplica de Popular Televisión Melilla. Este jueves 23 de junio contamos con invitados que ya han repetido en más de una ocasión, evidentemente, así que antes de entrar en materia, que vamos a hablar de la actualidad política aquí en Melilla, vamos a presentar a nuestros tertulianos. Por una parte, pues Javier Lence, que vuelve a estar con nosotros, bienvenido de nuevo a la réplica. Muchas gracias. También repite Rafael Roble, bienvenido. Buenas noches. Y también el que más ha estado aquí en esta tertulia, en esta mesa, Mohamed Bouchian. No sé cómo tomarme eso, pero bueno. Siempre bueno que venga, bienvenido. Buenas noches, gracias. Bienvenidos a los tres y muy buenas noches. Como siempre, antes de entrar en el debate que corresponde, pues vamos a analizar las portadas de los periódicos locales, del Faro de Melilla y del Melilla Hoy. Para ello también lo vamos a poner en pantalla para que los espectadores lo puedan ver y así leer mejor los titulares. El Faro de Melilla comenta: Margallo cree que Marruecos no dio garantías de la españolidad de Melilla. El exministro dice que ningún partido ni el gobierno marroquí renunciará a las ciudades autónomas. Esto vamos a dejarlo aparte, no se va a debatir sobre este tema, pero también el Faro pues pone una foto de Coalición por Melilla que estuvieron ayer en Madrid, en el Congreso. Se reunieron con Compromís, con un partido valenciano que son sus socios, para llevar las inquietudes de la ciudad pues al Congreso y al Senado, y lo titula como protesta de Coalición por Melilla en el Congreso. Mustafa Berchan y los diputados CPMistas en la Asamblea llevan a Madrid los problemas de transportes, frontera y aduana comercial. Pasamos al Melilla Hoy, que titula con De Castro no cree que se rompa su gobierno por los enfrentamientos públicos de sus socios CPM y PSOE. Entonces, bueno, también habla pone en portada esa foto de Coalición por Melilla en las puertas del Congreso de los Diputados y pone: la Melilla reivindicativa de CPM pide ante las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid soluciones para la frontera, los transportes y la aduana. Entonces, antes de hablar de la estrategia de CPM, que se ha reunido con Compromís, que ha ido a Madrid, antes de hablar de esto, sí vamos a hablar de ese titular de Castro no cree que se rompa su gobierno por los enfrentamientos entre Partido Socialista y Coalición por Melilla. Para eso, primero vamos a pedir titulares al respecto y empezamos por Javier Lence, titular de este tema. De que no se va a romper lo que dice De Castro. Lo que dice De Castro, vamos a empezar. No me cabe la menor duda de que no se va a romper, entre otras cosas porque el cemento que les une a CPM y PSOE es que no gobierne el Partido Popular, no hay otra cosa. Vamos a pasar a Rafael Robles. Bueno, yo pienso que la discrepancia siempre es buena mientras no se llegue a un nivel de tensión y de visibilización de división a veces demasiado estridente, y creo que eso no es bueno para el gobierno de cualquier ciudad, pero que bueno, que al final siempre sentándonos y hablando se entiende la gente y que por supuesto es usted un gobierno que está para terminar la legislatura y entendernos en los temas principales. Y Mohamed Bouchian. No tengo ninguna duda de que, al igual que han señalado tanto Javier como Robles, pues que este gobierno efectivamente va a agotar la legislatura, y entonces porque no se entendería, entre otras cosas porque mucho más allá del ruido de la propaganda, los datos socioeconómicos sí avalan la gestión de este gobierno, y en un contexto tremendamente complicado, y mucho más allá del ruido creo que nos debemos sentar los datos que sí son efectivamente como tal por definición objetivos y que sí nos permiten hacer valoraciones, pero lo único que sirve este ruido es para esconder la realidad, y es que la gestión de este gobierno ha mejorado la anterior. A partir de ahí me parecería un absurdo efectivamente que las discrepancias pueden llevar a algo que considero que no va a ocurrir porque se va a agotar la legislatura. Esto viene sobre todo a raíz de la frontera, de esas medidas que se implementaron. También vamos a recordar pues que hubo declaraciones de Aberchán, posteriormente de Gloria Rojas, después también Dunia Al-Mansuri también se pronunció al respecto. Entonces, antes de analizar esto, como hemos visto ese titular que se centra en De Castro, porque ya se le preguntó al presidente su opinión sobre esta situación, vamos a pasar a unas declaraciones que hizo ayer precisamente el presidente de la ciudad. Vamos a ver si nos lo pueden poner. Mientras tanto, afirma que esto son cuestiones de partido y lo quiere desvincular totalmente con el gobierno local, así que vamos a pasar a esas declaraciones. Los partidos fuera del Consejo de Gobierno es problema de los partidos. Entonces yo ahí no voy a entrar, no es mi problema. Yo
en este sentido soy totalmente independiente. Ya lo dirán los ciudadanos cuando voten. Yo creo que lo mejor es seguir trabajando, dejarse de estas historias totalmente improductivas que no llevan a ningún. Ha comentado en esa segunda parte, en ese segundo corte, que ya lo decidirán los ciudadanos. Quedan unos 10 meses aproximadamente para las elecciones municipales. Entonces, para entrar en el debate, quería preguntar si esta situación de controversia a nivel público también va a afectar en las votaciones, va a afectar en las elecciones, bien a Partido Socialista y bien a Coalición por Melilla sobre todo. Vamos a empezar por Javier. Yo antes de eso, si me permites, aquí hay Sí. un problema que no comparto en este caso con el presidente de la ciudad, que esto es un problema de partidos, porque si los problemas de partidos quedan en el ámbito de los partidos, pues bueno, vaya cada uno en su casa, ¿no? Pero cuando esto trasciende a la gestión de gobierno, porque está trascendiendo a la gestión de gobierno, porque llevan toda la legislatura pegándose patadas unos a otros y sacando y mirándose la espalda permanentemente para que no te apuñale un socio al otro, y esto yo no estoy descubriendo nada nuevo, es público y notorio. Esto es un problema de gobierno, de toda la legislatura. El problema radica en que todo esto está trascendiendo a los ciudadanos. Si tú no te dedicas a gobernar y gobernar bien para los ciudadanos y te dedicas a otras cosas, no te dedicas, evidentemente, a defender el interés ciudadano. Y esto es lo que está ocurriendo. Y esto, que es la antesala de la polémica del borrego, versión 3.0, porque no estamos hablando de que tenemos un problema de abastecimiento de sardinas, ni tenemos, tenemos ahora mismo una estrategia electoral o preelectoral por parte de Mustafa Berchak y de Coalición por Melilla, para ver cómo, bueno, pues se pone en aprieto a quien le va a nutrir potencialmente, según el criterio de Mustafa Berchak, de votos, porque el trasvase evidentemente a CPM no va a venir ni de PP, ni de Vox, ni de Ciudadanos, le va a venir del PSOE. Entonces está echándole un pulso al PSOE y está, pues eso, en precampaña electoral. Y por eso genera una polémica artificial que no vale para nada y que está provocando que el ciudadano desconecte de la política, desconecte y que diga que todos son iguales y que todos son... Sí, perjudicando. Todas estas polémicas no aportan nada. Lo único que aportan es crispación, ruido. Yo creo que esto no es beneficioso y, de luego, quien sale perjudicado son los melillenses. Vamos a pasar a Rafael Robles, si no hay ninguna contestación Sí, en concreto. Claro. Hombre, yo pienso que es verdad que todos los partidos políticos tenemos que medir nuestras estrategias electorales, que en este caso me voy a poner de acuerdo con Javier en que hay una estrategia de acoso y derribo a la delegación de gobierno del Gobierno de España en esta ciudad, y que nos sorprende muchísimo que prácticamente lo que se pida es que no se cumplan normativas claras, normativas en este caso sanitarias, para que, pues en este caso, esta apertura, que ha sido un gran logro del gobierno socialista, pues se pueda hacer de manera ordenada y fluida, como se está intentando hacer y se está trabajando para ello. Primero con esa apertura de fases y después con esta habilitación actual de la operación Paso del Estrecho, y que terminará en otros momentos importantes, hitos importantes, como será definitivamente la apertura de la aduana. Yo vuelvo a decir, hay que medir muy bien las estrategias, porque yo tengo muy claro que en la ciudad, el gobierno de la ciudad se entiende, ha estado gobernando toda la legislatura de manera perfecta, no ha habido, hombre, ha habido las diferencias normales, ¿no? Porque hay diferentes criterios políticos, incluso en algunas cosas diferentes modelos de ciudad que son razonables, que son respetables por parte de cada uno, pero yo creo que la ciudad se está gestionando bien, que, como decía Mohamed, se ven los resultados, en los datos que está dando esta ciudad a muchos niveles, como por ejemplo el empleo, como por ejemplo los avances sociales que se han dado. Por lo tanto, a nivel de ciudad yo creo que se está trabajando de manera bien, digna e importante, para que los ciudadanos se sientan a gusto. Ahora, cuando se quiere centrar el ataque por una cuestión de estrategia política o estrategia electoral en una administración concreta, creo que se le está haciendo un flaco favor, en este caso atacando a esa institución, porque en este caso además es la institución de máxima representación del Gobierno de España en esta ciudad. No, yo en primer lugar, es decir, lo que no podemos pretender
es presentar esto como si fuese una novedad en la política española. Es decir, los gobiernos de coalición pues generan muchísimas veces este tipo de roces, pero es que en cualquier gobierno de coalición de una comunidad autónoma, ya será Andalucía, precisamente las elecciones se adelantan porque no son capaces en un momento determinado de aprobar un presupuesto, o en Murcia o en Madrid. Es decir, los enfrentamientos entre los socios, digo, enfrentamientos dialécticos o políticos, son habituales, pero insisto, creo que hay muchas más garantías de éxito cuando las decisiones son el resultado de una síntesis de las distintas opiniones que cuando tratamos de imponer el pensamiento único. Por lo tanto, esto es algo absolutamente normal, sobre todo cuando se acercan las elecciones, y es hasta legítimo. Es decir, por los partidos políticos que forman parte de la coalición, de una coalición de gobierno, pues van ajustando sus posiciones, listo, sin más. Por lo tanto, no me parece. Otra cosa que yo entiendo lo que hace en este caso el Partido Popular, tratar efectivamente, digamos, de sobreactuar y de exagerar este tipo de diferencias. Bien, porque entre otras cosas, porque queremos ocultar la gestión y los datos objetivos, eso sí que no son discutibles, que los datos socioeconómicos en esta ciudad han mejorado considerablemente y de eso es lo que no se quiere hablar. Es cierto que también efectivamente los partidos políticos que forman parte del gobierno también ayudan un poco en ese sentido, porque deberían sentar sobre todo a trasladar la gestión, que es lo que importa. Pero dicho eso, hasta ahí de acuerdo, pero lo que no puedo estar de acuerdo con Robles es que hay una estrategia de acoso y derribo a la delegación de gobierno, ¿no? Es decir, no sé, porque a mí la percepción que yo tengo, es decir, no es esa, incluso todo lo contrario, pero no voy a centrarme en esto. Mucho más allá del ruido, el señor Aberchán, en una rueda de prensa, manifestó no sus dudas, sino incluso su convicción legítima de que la decisión administrativa o la resolución de la delegación de gobierno por la cual se limitaban la entrada de mercadería por la frontera no se ajustaba a derecho, y anunció su intención de impugnarla, ya en vía administrativa o en vía contenciosa administrativa, que creo que hay que ir al centro, mucho más allá del ruido. Yo no creo que eso mereciera ningún tipo de descalificación personal, porque mucho más allá de eso, el señor Aberchán, en una rueda de prensa posterior, es decir, fundamentó esa crítica, ¿de acuerdo o no?, esa crítica hacia la decisión de la delegación de gobierno, exhibiendo ante los ciudadanos la normativa en la que consideraba efectivamente la que se basaba para decir que aquella decisión de la delegación de gobierno de limitar la entrada de mercadería en nuestra ciudad carecía de fundamento legal, que todo lo contrario, que la normativa de la Unión Europea amparaba que no se introdujeran limitaciones. Y eso lo justificó, lo explicó, ¿de acuerdo? Y lo probó el señor Aberchán. Luego podemos entrar en discusiones. Y en lugar de centrarnos en ese debate, que creo que es el que interesa a los ciudadanos, si hay base legal o no, porque hasta ahora la delegación de gobierno no ha conseguido, es decir, fundamentar su pretensión de restringir, la entrada de mercadería. Y el señor Aberchán sí lo ha hecho. Ese es el tema sobre el que tenemos que centrarnos. ¿Es la misma rueda de prensa en la que Mustafa Aberchán habló de Patio Moruno? Sí, vamos a verlo. Sí, yo sé que tú te quieres quedar en eso, pero estoy hablando de lo importante. No, es que lo dijo él. No, digo que lo importante aquí es si hay base legal o no, ¿de acuerdo o no?, para restringir la entrada de mercadería a través de la frontera. ¿De acuerdo? Y el señor Aberchán, legítimamente, y creo, aportó criterios jurídicos y políticos. Y ante los criterios jurídicos y curiosamente políticos, no entiendo, escucha... perdón un momentito, termino. Lo que hay que responder con criterios jurídicos y políticos. Ese es el debate. Yo entiendo que a ti te interesa hablar de otras cosas, pero lo que le interesa a los ciudadanos es por qué se restringe. Luego yo creo que podemos plantear un debate civilizado sobre esto, sin necesidad de calificaciones personales, de ningún tipo, de ningún tipo. Pero echo de menos, perdón, una cosa más, echo de menos que no se ha criticado la no reciprocidad por parte de Marruecos. A Marruecos no se le dice nunca nada. Pero si vamos a ver, yo creo lo siguiente, pero si hablamos, el debate, para plantear un debate yo puedo hablar también, no sé, de las cabras de los pinos, no lo sé, pero ahora estamos hablando de lo que estamos hablando. Hablando el tema, la moderadora ha planteado un tema, la rueda de prensa del señor Aberchán y de la delegada de gobierno. Y el centro, es decir, el meollo de la cuestión es si, ¿de acuerdo?, y eso es un tema legítimo que nos podemos plantear todos, es si hay base legal o no para restringir lo que hasta hace poco no se restringía, simple y llanamente. Yo entiendo que no te interesa hablar de que se ha reducido el paro, la pobreza, que se ha incrementado la inversión, ¿de acuerdo? No todo aquello, ¿no? No elijo los temas, que se ha abierto la frontera, que han mejorado las relaciones con
con Marruecos, que el presidente del gobierno ha comparecido en esta ciudad en 2 o 3 ocasiones Que la como está el aduana presidente del comercial está gobierno, abierta. que la aduana comercial que se cerró cuando estáis vosotros No, está no, en viso de perdón, se abrirse. cerró con Pedro Sánchez. No. Estaba Sí, decidido ya. claro, Estaba claro. decidido ya estando el PP Claro, todavía es en que el yo gobierno. Perdona, Marruecos estaba en esperando que se agosto del enterara. 18 estaba el señor Sánchez en el gobierno, pero bueno. Pero acabo de enterar, vamos a ser justos con la O era decisión. Pedro Sánchez candidato, o era No, Pedro es Sánchez que esa presidente del decisión gobierno. estaba ¿cómo era? tomada y se hizo efectiva estando ya el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero estaba ya decidida y estaba ya ejecutada por parte del gobierno de Marruecos. Pero bueno, independientemente de eso, yo quiero volver al tema, ¿no? Porque yo entiendo que queramos hablar de bases legales, de discusiones políticas. ¿Qué es lo que tenemos que etcétera. hablar, ¿verdad? Sí, Eso no es fácil, Pero que lo perfecto. haga, el primero que tiene que hacer es Mustafa. Pero claro, el tono, yo creo que el tono se ha elevado muchísimo porque el líder, en este caso de Coalición por Melilla, ha querido elevar ese tono y además no lo entendemos. Me para permites nada. un paréntesis, yo no quería entrar en eso, pero vamos a ver. Rafa, al menos no. Rafa, la delegada de gobierno, perdón, el señor Barchán dio una rueda de prensa considerando que la decisión de la delegación de gobierno no se ajustaba a derecho. Y la respuesta desde la delegación de gobierno fue de la descalificación personal Pero hacia el ¿qué señor de Barchán. descalificación personal? Por favor, vamos a ver. Ponle la descalificación, Vamos, ponle nombre a la descalificación personal. Vamos. Decir que si queréis denunciar, váyanse ustedes a denunciar, porque si piensan que se está incumpliendo alguna norma, pues vayan ustedes y pongan la denuncia, pero todavía hasta el momento en el que se manifestó la delegación de gobierno no había habido ninguna denuncia. Después se escenificó a través de otra rueda de prensa de que sí, que se iba a hacer porque había base jurídica, etcétera, etcétera. No, todavía estamos te lo voy a esperando. explicar, te lo voy a explicar, Sí, Rafa, pero desde el punto de déjame vista. que termine. Sí, claro. Hasta ahora no se ha puesto ninguna denuncia. ¿Qué pasa? Porque no está claro lo que hay que denunciar. Es un argumento muy peregrino. No, hombre, Muy perdona. simple, claro. No, es que Si me preguntas, ¿te puedo responder? la rueda de prensa, primera rueda de ver, prensa de la Mustafa pasamos. Berchán es: vamos a denunciar a la delegación de gobierno por este motivo. Creo que se estaba haciendo una cortina de humo tremenda. No sabemos por qué, porque entiendo que Rafa, si te dos puede- socios de gobierno es para avanzar en el debate. están gobernando juntos Claro. en la ciudad. Tenemos que entendernos, tenemos que establecer en este caso criterios parecidos para determinadas cosas, y no entiendo que todos estábamos muy felices con cómo se estaba haciendo el tema de la frontera. Este giro no entendemos a qué responde, si responde a una cuestión que va más allá de la pura gestión o es una cuestión política ya pensando más en las próximas elecciones. Rafa, tú sabes que no eso- sabemos si es así, Rafa, tú estás porque, planteando- porque de verdad es que el giro ha sido Rafa, total. Rafa, tú estás planteando, vamos a ver, yo trato de verdad, sinceramente, mucho más allá, porque entiendo que ambos partidos tienen que defender la gestión porque les va en ello a los dos partidos políticos, ¿de acuerdo o no? Y en eso estoy, y eso ha sido, y además porque lo digo porque estoy convencido, ¿de acuerdo? Porque tienen mucho más que ganar que perder, y en segundo lugar porque tienen mucho más que ofrecer a los melillenses que lo contrario. Pero es que esto no empieza al minuto cero, no es la rueda de prensa del señor Barchán. Sí, totalmente. Claro, es decir, podemos hablar de otros El minuto episodios. cero. Por ejemplo, podemos hablar de otros episodios de sí, por ejemplo, con el tema del foro de la movilidad, donde tienes la oportunidad de, vamos, y te pones con la pancarta fuera, es decir, pero vamos a dejar eso. Bueno, lo que, claro, es que ese es el asunto. Lo que digo es que el señor Aberchán, más allá, cuando hablo de denunciar a un lego en la materia, pues puede entender, habla de demandar, de impugnar en la vía administrativa o Sí. la vía contra, creo que eso lo hemos entendido todo. Claro, y la delegación de gobierno ha contestado en base a eso. La respuesta de la delegación de gobierno fue la de no poner en juicio, en tela de juicio, los argumentos jurídicos o legales del señor Aberchán, Sí, fue sino lo que se centrarse puso- en criticar al señor Aberchán. No, se puso Claro. en tela de juicio los criterios jurídicos sobre los que se iba a denunciar a la delegación Ninguno. de Pues ¿sabes gobierno. por qué? ¿Y sabes por Sí, qué, sí, Rafa? se hizo. Porque el señor Aberchán Porque no hay base legal. El señor Aberchán puso a disposición de los ciudadanos la normativa comunitaria. Hasta ahora, desde la delegación de gobierno no se ha hecho Pues sí, un ejercicio hay una similar. circular del Ministerio de Sanidad claramente que establece los límites y los topes en base a criterios sanitarios. Está muy claro, pero no sé hay por una qué normativa hay una normativa comunitaria. se quiere polemizar sobre Hay este una tema. normativa comunitaria que, en virtud del principio de jerarquía, prima sobre cualquier normativa nacional, ¿de acuerdo? Y que exhibió, insisto, que creo que ese es el debate. La Porque, delegada del gobierno no va a prevaricar. no, pero vamos Ni a ver. va a incumplir ninguna Pero vamos norma. a ver. Y va a velar porque se Voy a garantice que interrumpir. se Que cumplan las termina normas. con esto, termina, profe, que las cosas no son, 10 Rafa, segundos. blanco o negro. Ya, pero en el caso de No. las normativas y la aplicación de normas... Entonces mi sí. pregunta, entonces antes cuando no se restringía la entrada de mercaderías, la señora delegada estaba prevaricando. Mohamed, La vamos, señora delegada todavía no... Cuando ella... No, cuando, Mohamed, claro. vamos a concluir y voy a interrumpir y perdonadme porque Claro que no además está
Javier tampoco está participando, pero es que además quería poner también otras declaraciones. No, sí, es un tema de esto con. Perdón, de unas los que bailan, dos que bailan. declaraciones del presidente Eduardo de Castro, y ahora seguimos con el debate. También que se le preguntó por esta normativa, que qué le parecía, porque al final pues se posicionaba evidentemente el Partido Socialista por estar en delegación del gobierno y Coalición por Melilla por no estar de acuerdo con esta normativa sanitaria en la frontera. Entonces, ayer también se le preguntó al presidente pues qué le parecía esto, y estas fueron sus declaraciones. Si nos las pueden poner. Muy factible no estar de acuerdo, pues se recurre al ministerio correspondiente que dicta la norma. Me ajusto a la norma, la que sea. La norma dice que hay que hacer esto. Le he puesto el ejemplo de conducir por la derecha o por la izquierda porque si la norma dice que hay que pasar con esto, pues no puedo decir otra cosa. La norma. Bueno, él se limita a decir que la norma que haya, pues que la cumplirá. Así han sido unas declaraciones muy genéricas, no quiso entrar mucho en este debate, en esta controversia, a ver qué le parecía. Entonces, vamos a retomar un poco el debate, también que Javier Lence intervenga, pues ya a raíz de estas declaraciones, y ya seguimos, porque se está hablando de este tema precisamente. Son unas declaraciones que no dicen nada, evidentemente, pues porque no puede decir nada. Es decir, que el presidente de la ciudad, que es el presidente del gobierno de dos partidos que se están peleando, pues no sé si al final tiene que coger y decir, venga niños, portaros bien, no seáis malos. No, es decir, que ha sido un espectáculo dantesco de patio de colegio, de no ser revoltoso y no... Claro, es que esto es muy lamentable. El espectáculo que se está dando es poco edificante. Entonces, ¿y eso? O sea, el espectáculo en Andalucía también fue poco edificante, ¿Cuál, el de Murcia. ¿Cuál? Andalucía, esto es muy sencillo. Andalucía tiene un partido, el Partido Popular, una coalición con Ciudadanos y apoyo parlamentario firmado, que es el acuerdo completo con Vox. Y Vox se sale del apoyo parlamentario, no puede aprobar unos presupuestos, convoca elecciones. A más B más C. No, ese es el final de la película. Es decir, todo eso, como evidentemente a cualquier ciudadano medio, ahora, yo no recuerdo discrepancias ni espectáculos de este tipo en la Junta de Andalucía. No, vamos a ver, los espectáculos, incluso grabaciones, es decir, que se grababan mutuamente las conversaciones del señor Marín con respecto efectivamente a las conspiraciones, es decir, que se daban dentro del gobierno de Andalucía. Vamos a ver, es que lo que no podemos coger es sobreactuar y poner cara, vamos a ver, de despistado. Las discrepancias en los gobiernos de coalición son normales e incluso saludables. Estoy de acuerdo que todo tiene absolutamente un límite, pero no podéis venir aquí habéis sobrepasado como toda si esto la fuera legislatura. ajeno, como si esto fuese ajeno al Partido Popular. Pero es que es absolutamente de locos. Que insisto, que me parece legítimo. Es la tónica de la legislatura. Me parece legítimo, pero prefiero un gobierno en el que se discrepe y donde se mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos, como ha ocurrido con este gobierno, a un gobierno monocolor donde todo sea un trágala y donde las condiciones de vida se vayan deteriorando, que es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, Javi. Bueno, no lo comparto. Bueno, ya, es evidente, pero los datos están ahí. Los datos. El paro, la pobreza, el paro juvenil, la inversión, todos esos indicadores los ha mejorado este gobierno. Cualquier día que nos haga uno en el que el tema sea el paro y analicemos el tema del paro aquí en Melilla, del cierre de la frontera. En 2000 parados menos este gobierno. Claro, y tiene mucho que ver la delegación de gobierno y el gobierno de la nación, es que es evidente. Y el cierre de la frontera, y que no ha podido pasar gente, y los ERE, claro, muchas cosas. Bueno, todo eso habría que analizar. El cierre de la frontera, vamos a ser justos, corresponde a una situación de pandemia. Si no estoy hablando del motivo, sino que sí que ocurre que evidentemente hay menos parados inscritos, pues porque hay mucho transfronterizo que ya no se puede contratar, o se pone dificultades, durante mucho tiempo no se puede contratar, y tienes que tirar de la gente que está en el... Lo mismo que estábamos hablando antes, hay que intentar no volver a ese modelo de frontera, de comercio atípico, y para eso hay que hacer cumplir las normas desde el principio. Y si las normas también son normas sanitarias, que es lo que ha llevado a que estemos 2 años con la frontera cerrada, pues habrá que cumplir esas normas, ya sea a través de una circular, una ley o lo que se establezca. Pero ¿qué entendemos, Rafa, de verdad? Si no, que no lo sé, lo que entendemos, y eso de verdad que debe ser, es que en el tema del régimen de viajeros esas limitaciones carecen de fundamento. Eso es lo que se entiende. En Ceuta son todavía más restrictivas. Pero por poner el ejemplo de una ciudad hermana en la que también se ha abierto la frontera exactamente en las mismas fechas y no ha habido ni una sola palabra sobre este tema. Rafa, hemos llegado al absurdo de que hay muchos productos. Hemos llegado al absurdo de que muchos productos marroquíes
llegan a nuestra ciudad vía Málaga o vía Almería. Y los pagamos, es decir, a un precio no Se está negociando la duplicando, aduana triplicando, comercial, cuatriplicando, quintuplicando, es decir, el precio que se paga. Esto es absurdo. Claro, Claro. pero estamos todavía negociando la aduana comercial. Se supone No, que la pues eso aduana sí. comercial ayudará a solucionar estas transacciones que es verdad que no son recíprocas, también hay que decirlo, Sí, es ¿no? evidente. Porque por lo menos a Melilla entran fruta, entran especias, entra todo lo que no sea origen animal, excepto el pescado, que tiene que venir certificado por cuestiones sanitarias. Es que yo que me parecen unas normas No, pero más es que que ahí razonables. mezcláis. Son dos cosas. Una cosa es efectivamente el tema sanitario y Es otra cosa el- efectivamente es el la motivo. limitación, que no tengo yo argumento para rebatir efectivamente. Y otra cosa es el tema que incluso en la normativa comunitaria que exhibió y que puso el señor Abarchal la otra vez, claramente establecía que incluso a los productos de origen lácteo y cárnico para uso personal, es decir, quedaban exentos de los controles fronterizos normales. Está ahí la normativa, vamos a hablar de esa normativa. Esa es la normativa y otra normativa que habrá que complementar, porque efectivamente el derecho no son compartimentos estancos. Es decir, pues, pero el señor Bachar ha presentado argumentos jurídicos, legales e incluso políticos. Vamos a centrarnos en eso y yo quiero que desde Vamos la a delegación... denunciar a la delegada del yo lo que gobierno. creo Ese que... ha sido el único argumento. No, Vamos a denunciar a la no, delegada vamos del a ver, gobierno. Rafa, Es que estamos vamos todavía... a ver, si hay una decisión administrativa o una resolución, ¿cuál es la vía para revertir esa resolución administrativa? Impugnarla a los tribunales. Si es que es muy sencillo. A nadie puede ofender que una persona o que un ciudadano o que un representante político ejerza sus derechos. Es que eso es lo que no se entiende. Sí, Y que entonces, está. yo lo De que hecho, quiero... la delegada no ha dicho que no se ejerza. No, yo lo que ha dicho quiero- que si tienen que ponerse las denuncias que se tengan que poner, que se hagan. Rafa, lo que queremos es que de la delegación de gobierno se Pero no se explique... han puesto. Sí, pero No se que han puesto todavía. Por favor, ruego que desde la Curioso. delegación de gobierno se explique si la normativa comunitaria, es decir, ampara esa decisión de la delegación de gobierno o no. Habida cuenta los argumentos expuestos por el señor Aberchán. Si es Pero simplemente... aquí hay que tensar política No, y electoralmente. no tiene que a tensar pesar de nadie. estar Para en un pasar a mismo la- gobierno, decir, No hay hay que que tens- tensar nadie tiene que tensar, al nivel no que se ha deberían, tensado. no deberían, yo no creo que deberían. tampoco No debería de deberían, no tensarse. deberían, no deberían. Aquí vamos a concluir esta primera parte, está siendo un debate muy interesante, pero tenemos que pasar un momento a los anuncios y después retomamos este debate. Buenas noches, ya estamos de vuelta después de estos anuncios y continuamos con el debate, con la tertulia de la réplica de Popular Televisión Melilla, y nos habíamos quedado pues con esa controversia, pero sobre todo cuál eran las formas de Mustafa Berchán, también la respuesta del PSOE, pues en cuanto a las medidas sanitarias de la frontera donde hay desacuerdos. Para volver a entrar un poco en materia, sí quería recordar que hace 2 días pues, la cadena COPE Melilla entrevistó al presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Berchán. Le preguntaron si iba a presentar esa medida, esa denuncia que anunció, y comentó que había entregado un escrito, que lo había presentado a delegación del gobierno y que espera la respuesta. También comentaba que es que el término circular, una circular sanitaria, pues comentaba que era un desprecio a los ciudadanos. Entonces esto es lo que afirmó Mustafa Berchán. Con estas declaraciones continuamos el debate que se había quedado en este sentido, y como se había quedado un poco el debate entre Mohamed Bouchian y Rafael Robles, también vamos a ver, Javier Lence, si tiene alguna apreciación sobre estas declaraciones de Mustafa Berchán que acabo de resumir. Bueno, la verdad que poco tengo que decir. Si ha presentado o no ha presentado un escrito, una denuncia, pues él sabrá de quién se asesora, si tiene visos o no visos de legalidad de prosperar. En cualquier caso, insisto en que son compañeros de viaje mal avenidos, pero que esto es, insisto, 3 años, esto es una historia muy larga de desamor y desencuentros permanentes, que lo único que hace es perjudicar sobre todo al ambiente político, porque al final esto a la gente le causa rechazo, y creo que es poco edificante, poco gratificante. Entonces, que se dediquen a gobernar bien, y que saquen los temas, que hay muchos problemas en Melilla, que nos están metiendo en una depresión económica, social y laboral. Eso es así. Depresión económica, social y laboral. Perdona, hay muchísima gente que no para de decir, perdona, que como siga este gobierno, que es que están planteando irse de Melilla. Joder, a ti probablemente no te lo dirán, a mí sí.
Yo sé dónde viene eso. Bueno, eso es mera propaganda. Vale. Es decir, mera propaganda porque... Pues mira, pregunto las personas que me lo dicen no son propagandistas, mi precisamente. pregunta, bueno, a lo mejor no le gusta, no le gusta, y todo el mundo está en su derecho, no le gustan, pues efectivamente, las personas que están en el gobierno, no lo sé. Pero lo que sí digo, que insisto, vamos a analizar los datos, vamos a valorar la gestión de uno y otro gobierno. ¿De acuerdo? No, porque esa es nuestra obligación, no quedarnos, insisto, en la propaganda y en el ruido. Dime Vamos un proyecto nuevo, mira, pero por favor, un proyecto por nuevo, favor, mire lo cuéntame. siguiente, simplemente el tema, hace unos días, la señora de Rojas anunció, efectivamente, que salía a licitación el proyecto y no, del tema del edificio de correos. 3 años desde el tarde. es que del PP desde el año 2015, corríjame, es decir, desde el año 2015 no ha movido un solo papel, en primer lugar. Se han reducido, voy a eso, el paro en 2.000 personas. ¿Refieres tú para quitarle mérito a ese logro en una ciudad como Melilla, de acuerdo, no? Con la frontera cerrada, en una crisis económica absolutamente brutal, dices que si eso se justifica por el tema de los transfronterizos? Es que como consecuencia del cierre de la frontera, muchos negocios de esta ciudad se han ido a pique y como consecuencia no se ha podido contratar a más personas. Si por tanto es un logro indudable, y en lugar de alegraros de ese gran logro, reducir el paro en una ciudad como esta, en segundo lugar, el paro juvenil del cerca del 70% al 50%, en un 20%. Las inversiones se han incrementado considerablemente. No, las cifras de inversiones, no la ejecución de inversiones. Termino. Estos son los datos que tenemos que analizar. Y con eso, dime un solo indicador donde el gobierno del Partido Popular, ¿de acuerdo o no?, mejore los datos del gobierno de Coalición por Melilla y del Partido Socialista. Mohamed, Ninguno. el presupuesto de este ejercicio tiene como 100 y pico millones de euros más que los que hemos tenido nosotros y no se está ejecutando. Se está ejecutando. Pero vamos a ver, que estamos hablando de la gestión. Claro. La gestión, no habéis hecho nada, no habéis hecho nada nuevo. Pero vamos Pues a te ver. voy a poner un solo ejemplo. Turismo. En turismo, ¿Qué se ha hecho en el 2017? ¿Dónde está el pantalón de crucero? ¿Dónde está el dragado? En el 2017 solamente fuisteis capaz de gastar 200.000 euros de esos bonos turísticos, que actualmente en 6 meses se ha conseguido gastar casi 1 millón de euros. Que metimos una enmienda para que metierais 3 millones y os habéis quedado sin dinero. No hemos quedado sin dinero porque se ha gastado, o sea, porque se ha utilizado, cosa que antes os dijimos que iba a pasar, que os dijimos que iba a pasar, Bueno, que os metimos una enmienda de 3 millones de euros y no lo quisisteis aceptar. Decir, bueno, vamos a ver cómo evoluciona y si ya haremos una modificación de crédito que se está haciendo. Hemos triplicado lo que hacía antes Pero el PP. se veía venir. Y solamente había que hacer unas pequeñas modificaciones en las condiciones de esos bonos turísticos para hacerlo realmente más atractivo, y hemos triplicado las cifras de la época última del PP sobre los bonos turísticos. Entonces, sí estamos tomando muchas decisiones y haciendo una gestión de gobierno muy importante, como dice Mohamed, y que se está viendo sus datos y está dando sus resultados a muchos niveles. Entonces, yo no me parece tampoco justo intentar hacer el mantra de que esta ciudad no está creciendo y no está como en este caso a nivel de datos. En muchas cuestiones en el resto del país hemos avanzado muchísimo, hemos llegado a hitos históricos Más en quisiera cifras haber de tenido empleo, el PP este presupuesto que te manda un montón de dinero de inversiones. Por supuesto, el gobierno de España, manda muchísimo dinero. Y el gobierno de España está incrementando los presupuestos generales del Estado en esta ciudad, como siempre que gobierna el Partido Socialista frente al Partido Popular. Vamos, comparativa que os cepillasteis 295 millones en un año. Javier, si me permite, vamos a ver. Hay una tónica, es decir, que se repite a nivel local, a nivel regional y a nivel estatal. Es decir, nadie puede dudar que, a diferencia de otras crisis donde se restringían derechos, en esta crisis lo que se hace, lo digo a nivel estatal e incluso a nivel europeo, que también tiene mucho que ver. ¿De qué derecho? Sí, el escudo social del gobierno. La reforma laboral. La reforma laboral. Si me permite, me deja terminar mi argumento. Frente a eso, es decir, el Partido Popular lo que suele hacer es mandar mensajes, es decir, mensajes al hígado, es decir, tratar de desacreditar al gobierno de turno, es decir, o bien tratando de poner en duda su españolidad, es decir, o lanzando mensajes para ocultar, para levantar una cortina de humo, para que la ciudadanía no conozca la gestión real. Ahora mismo estás creando una cortina de humo, porque no estás diciendo nada. Sí, por una razón muy sencilla, porque frente a esos datos socioeconómicos, de lo que no os interesa hablar lo más mínimo, lo que pretendéis efectivamente es instalarnos en la política y en la sociedad, instalarnos en el ruido.
para que no se hablen de esos datos socioeconómicos. Y eso es lo que se reproduce. barbaridad. No, Hemos puesto en marcha... tenemos medio programa hablando de ruido político, medio programa llevamos hablando de ruido político y el que lo genera el PP, ¿cómo es? Pero claro, porque no habláis de los datos. Este gobierno, el del gobierno de España, ha puesto en marcha unas medidas fundamentales, como cada vez que gobierna el PSOE a nivel nacional, como son el ingreso mínimo vital, como es la reforma laboral, sí, que es muy importante la situación de acuerdo, además, como nunca se había dado antes entre la patronal y los sindicatos para llegar a ese acuerdo de reforma laboral, y los resultados en contratación indefinida, aparte de la reducción del desempleo y el mayor incremento de contrataciones de la seguridad social. Esos son datos, están ahí las cifras. Rafa, que no es cierto, que ese es el mantra, y no es cierto. No es ningún mantra. La reforma laboral se ha variado. Mira, la reforma laboral de los ERTE, que eso fue como el descubrimiento del PSOE, por lo visto, bueno, pues eso es de Fátima Báñez, ¿vale? Del gobierno del Partido Popular. El invento de la figura del ERTE, ¿vale? Para no tener que despedir a la gente, definitivamente. Segundo, la reforma laboral que ha habido ahora en el tema de los fijos discontinuos, lo único que se ha hecho es sacar lo que era el contrato temporal, es decir, pues el de verano en hostelería y en no sé dónde, el contrato de temporalidad. Eso, ahora, el fijo discontinuo que sigue estando... ¿Se han multiplicado los contratos indefinidos o no se han multiplicado? Pero vamos, como cifra... Los indefinidos son fijos discontinuos, pero en cualquier caso, el indefinido al final no es más que una persona que va a ser, si la empresa no le sale las cuentas, va a ser indemnizado como cualquier otro y se le va a despedir si la empresa no lo necesita. Antes no existía unas condiciones laborales atractivas para hacer esos contratos indefinidos y ahora sí. Y solamente hay que ver los datos y los resultados en el balance. De que la mayoría son fijos discontinuos, que antes se llamaban temporales. Claro, esa es la diferencia. Y entonces los temporales sí entraban y salían del paro, y los fijos discontinuos no entran en el paro. Vamos a ir concluyendo si me permite, en la estadística vamos a sobre todo centrarnos a nivel local sobre estas reformas y demás, pero un poco más a nivel local. Sí, voy brevemente a nivel... Lo que sí me parece a mí una barbaridad es que pretendas, es decir, reducir los innegables datos, mejores datos del paro, y sobre todo decir, hablando de los fijos discontinuos, porque los fijos discontinuos también existían antes, claro, ¿de acuerdo? No, pero ahora no pasan a engrosar las listas de las estadísticas del paro. Lo que ha cambiado es la política. En una época de crisis gestionada por el Partido Popular se destruía, es decir, de manera galopante, es decir, trabajo. Los gobiernos del PP son los que más generan empleo. Y sin ninguna protección social, porque no había ninguna protección social más allá de lo que ya habían establecido los gobiernos anteriores. Vamos a ver, si no está solamente de los ingresos mínimo vital, estamos en la revalorización de las pensiones, estamos hablando del salario mínimo interprofesional, estamos hablando... Si es que eso es indudable, pero a nivel local, yendo a lo que has comentado, insisto, ¿por qué no me rebates? ¿Se han mejorado los datos del paro o no? Claro. ¿Se han mejorado los datos del paro juvenil? ¿Sí o no? ¿Se ha reducido el índice de personas que se encuentran en riesgo de exclusión de pobreza? ¿En riesgo de exclusión? Sí. ¿Se han reducido los números de familias donde ninguno de sus miembros trabaja? Sí. De eso es lo que hay que hablar. Ahora, si queréis hablar de si Venezuela, del oro de Moscú y de la conspiración judeo-masónica, pues me parece muy bien, pero no me parece a mí que sea lo que los ciudadanos demandan. Nada más. Bueno, vamos a centrarnos entonces todavía un poquito más a nivel local, y es que ya la segunda parte pues el debate en cuanto a la controversia CPM, PSOE, Mustafa Berchan, Sabrina Moss, pues entonces ya no ha continuado, pero porque el debate tampoco lo ha requerido, se ha empezado a hablar de empleo, pero entonces vamos a hablar de esa visita de Coalición por Melilla a Madrid, de esa reunión con Compromís, pues para hablar de diversas demandas. Bueno, en concreto 3, que son aduana comercial, frontera, que ya más o menos se ha hablado de este tema, y también de transporte. Y ya que también Rafael Robles ha hablado de turismo, pues entonces a lo mejor lo bueno es que nos centremos en el tema de transporte, lo que requiere CPM, lo que pide, lo que se está ejecutando y cuáles son las opiniones y cómo se debería mejorar el transporte en este sentido. Entonces vamos a centrarnos en esto. Así que, Javier Lence, si tiene algún titular al respecto. Yo quisiera, previo a entrar en el tema de transporte, que hemos hablado de frontera y aduana comercial, en el mero hecho de que Coalición por Melilla, gobernando con el Partido Socialista, cuando va a reivindicar algo a nivel nacional, vaya a través de Valencia. Hace escala en Valencia, en Compromís, y luego salta a Madrid. Y además en un partido
pues que llevan unos días bastante complicados, Compromís con la situación que ha pasado a alguna de sus dirigentes, ¿no? Al margen de eso, yo es que, la verdad, ir a Compromís para obtener un rédito, unas reivindicaciones de un gobierno central teniendo a mano al PSOE me parece de entrada un poco esquizofrénico, como si hubieran ido a Teruel existe, o sea, es el mismo peso específico casi en el Congreso de los Diputados. Para ir a reclamar temas que son fundamentales para la ciudad, al margen de que podamos tener discrepancias sobre cuál es la línea o cuál es el modelo de transporte de aduanas de frontera, pues que todos creo que estamos más o menos en la misma tesitura de plantear que son cosas a mejorar. Creo que la vía no es Compromís, pero bueno, que cada partido se retrata como quiere. Máximo, insisto, gobernando con el Partido Socialista, con el que no están ahora muy bien. Hace 4 días sí, pero ahora no toca. Entonces, transporte, con el tema del transporte me parece que estamos, si entramos en el transporte marítimo, me parece que estamos en un contrato malo de narices, porque aquí, fíjate si es malo, que lo que hace que la balanza vaya de Transmediterránea a Balearia fueron unos puntos que fueron porque Balearia tiene gas licuado y contamina menos y porque tiene animación en el barco. Eso volcó. Estaban todos iguales en número y lo que volcó para uno para otro y que ganara el concurso Baleares fueron esos dos conceptos. Pero al margen de la anécdota, estamos hablando de un contrato en el que pusieron ya en el anterior un límite para de precio máximo, porque lo importante es eso, es decir, decirle a la empresa, yo te voy a dar dinero, pero tú no puedes cobrar más allá de este precio. Y antes tenía, hace 2, 3, 4 años, tenía un precio máximo para todos. Ahora lo tienen un 25% de la capacidad del buque, ¿no? Entonces, el resto del 75% de los viajeros, y esto al margen del 75% de bonificación Vamos a ir concluyendo, ¿vale? Para que puedan... El 75% del resto de los viajeros puede poner el precio que le dé la gana, no tiene precio máximo. Y creo que eso fue uno de las grandes barbaridades que perjudicaron a tener el contrato que tenemos. Pues el contrato marítimo, hasta donde yo conozco, el que se ha firmado, permite una bonificación al transporte de coches que no existía antes, permite que no se utilice de manera fraudulenta el tema, como existía antes, de las bonificaciones por reducción de todas aquellas personas que contaban con ciertas bonificaciones que no utilizaban el servicio. Es un tema de vigilancia, claro, que tiene que hacer Marina Mercante, no la naviera. Bueno, es un tema de dejar claro, negro sobre blanco, cómo se tienen que establecer las sanciones para que no se puedan dar en estas condiciones que se daban antes. Hemos mejorado. Hay que recordar que en el tema de transporte quien ha conseguido la bonificación del 75% es el gobierno de Pedro Sánchez, efectivamente. Madre que en la época de Rajoy... Documéntate, Rafa. Sí, no, es que... No, sí, documéntate. Los gobiernos... Mira, las mejoras en la bonificación del transporte han venido siempre de la mano de gobiernos socialistas, tanto cuando se llegó al 50% en la etapa anterior como ahora con el 75%. Es totalmente cierto. Es el mismo mantra de que los hospitales los hacéis vosotros, solamente... No, es que los hospitales lo hacemos nosotros. Colegios, no hay ningún colegio que ha hecho el PP, no ha hecho nunca nada el PP. Bueno, está claro que a Melilla le viene muy bien cuando gobierna el Partido Socialista porque se traduce en mayor inversión pública, en educación, en sanidad, en transporte. Hemos mejorado también las líneas de servicio público aéreas que habían dejado de ser públicos en algunos casos. No podían ser públicos en su momento, claro. Bueno, pues eran privados. Bueno, pues las líneas de servicio público se han aumentado ahora a las líneas de Sevilla, a las líneas de Granada y a las líneas de Almería, que antes no existían. No podían. Claro. Bueno, no podían. Ahora te explico si quieres. Vale, pues, lo mismo que la marítima con motriz. Exacto, la marítima por motivo, eso decías que era inviable que se pudiera hacer. En su momento era inviable, claro. Que ponía la mano en el fuego que era el gobierno, exacto, que de ninguna de las maneras. Si esto es más simple, claro, el mecanismo un chupete. Las mejorías están claras, hemos conseguido avanzar muchísimo en cuestión de transporte, Rafa, que es fundamental para las mejoras si estaba cubriendo económicas armas, de esta ciudad. la línea, privadamente, la línea Melilla Motril, no podía haber OSP. No se podía catalogar la línea de OSP. ¿Cuándo se puede hacer? Y ni Granada, ni Sevilla, ni Almería. ¿Por qué? Porque la cubría Air Nostrum. Cuando Air Nostrum dice no me salen las cuentas y no cubro y no voy a ir a Granada, Sevilla y Almería, es cuando el Estado ya puede decir
vamos a calificarla. El tema porque es- si no, Europa no te lo permite. El tema es que con Si está cubriéndose. Sí, Pero el Pero se tema es podrían que- no haber hecho y se ha hecho Claro. en con Claro, este Sí, gobierno. claro que se podía. Claro, pero vosotros Pero eres cuando puede, inviable no, hacerlo con inviable, porque había una empresa privada que lo hacía. Vamos a dejar a Mohamed No, Bouchard que lo digo, intervenga. vamos a ver. Yo te recuerdo, Javi, que sabe que te tengo muchísimo cariño, ¿te acuerdas? sabes que es mutuo. Y que es sincero, y lo sé, lo sé. Es decir, que el senador, el actual senador, votó en contra de la bonificación, es decir, al transporte de pasajeros. Es decir, que votó en contra, por las razones Se que fuese. pidió más. No, se Claro, votó en contra. si es que la enmienda del se votó del en Senado contra. habéis bajado Vamos cada a vez ver, que habéis gobernado. si No puedo. habéis ganado Si habéis puedo. bajado el Yo he porcentaje. ¿El escuchado- porcentaje de bonificación? Sí, al, Pido- al 35%. Pido a la moderadora que... Del 50 al 35%. Vamos Sí, a- es cierto. Mira los datos históricos. Vamos a dejar un de la momento, si evolución. tenía que Sí, concluir eso. Mohamed y ahora seguimos En con segundo el lugar, debate. si hace poco recientemente se ha incrementado considerablemente, es decir, la cobertura de las subvenciones al transporte de mercancías, es decir, a través de, sí, en segundo lugar. En tercer lugar, venimos de una situación donde prácticamente las navieras estaban absolutamente en quiebra, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta ese contexto, yo no me atrevería a calificar de malos los anteriores contratos marítimos, que sean muy mejorables, pero teniendo en cuenta el contexto en el que estaba, sí creo que bueno ha sido. Pero dicho eso, y hablando del viaje reciente de los diputados de Coalición por Melilla, por cierto, es decir, pues lo lógico es que ese tipo de reivindicaciones, ¿de acuerdo no?, se llevarán al Congreso a través de los parlamentarios, en este caso del Partido Popular, pero si no lo hacen los parlamentarios... Se ofreció Tazu, ¿eh? Pero por favor, si no es necesario que se ofrezca Otazu, el señor Otazu, como miembro del Congreso de los Diputados, ¿de acuerdo?, y los senadores del Partido Popular, saben cuáles son los problemas de esta ciudad y deben plantearlo Y lo plantean, en el claro. foro de la soberanía nacional. Así lo pues hacen. parece, si lo han hecho, con muy poco éxito. Pero no ahora, sino también con los gobiernos del Partido Popular. Dicho eso, el Coalición por Melilla lo que ha hecho efectivamente es acudir a la sede de la soberanía nacional, ¿de acuerdo? Vía Valencia. No, sí. vía Valencia no. Ah, no. La soberanía nacional no tiene, y eso que vosotros sois tan defensores de la soberanía nacional, no se puede dividir en compartimentos estancos, ¿de acuerdo? No hay ningún mandato imperativo, No. ¿de acuerdo? No. Por lo tanto, el diputado del señor Compromís, ¿de acuerdo?, tiene la misma legitimidad Sí. que el diputado del Partido Socialista. Sí, el del y BNG, representa sí, sí. tanto a los españoles como el señor Sí, Otazu. sin duda. Eso es así. Entonces, bien, lo importante es que esas reivindicaciones, y sí, tenemos que agradecerle en este caso a los señores de Compromís que hayan conseguido o que se hayan prestado a llevar esas reivindicaciones a la sede de la soberanía nacional. Y una de ellas es la del transporte. Lo que plantea Coalición por Melilla es muy sencillo. Mire, generalmente el modelo este de ir subvencionando a las navieras o lo que, ha fracasado, porque no se consigue reducir el coste del transporte de viajeros y del transporte de mercancías, con las consecuencias que se tiene. Entonces lo que se dice no es más dinero, sino vamos a reajustar todo eso y en lugar de subvencionar, en este caso a la naviera, subvencionamos los billetes, es decir, todo ese dinero utilicémoslos para garantizar que los melillenses y los no melillenses puedan trasladarse a la península y de la península de Melilla, y que eso costaría entre 0 y 5 euros. Es decir, se reduciría a un precio simbólico. Es algo que no ha planteado desde la coalición, sino desde hace muchísimo. Vamos a reajustar ese dinero, vamos a darle una utilización más racional, porque seguramente si hacemos un mejor uso de esa ingente cantidad de dinero, seguro que los melillenses podrán, por ejemplo, ponerse en Málaga a un precio simbólico y los no residentes podrán llegar a nuestra ciudad también a un precio simbólico. Eso es lo que plantea y lo hace a través de Compromís, y como no puede ser menos, es decir, eso no debe reprocharse a Compromís, todo lo contrario, habrá que reprocharle a los diputados, al diputado y al senador del Partido Popular que en los asuntos de su tierra pues no consiguen siquiera llevarlo a lo que es el foro de la soberanía Vamos nacional. a entrar en materia en cuanto a esa, Sí, en venga, cuanto va. a esa propuesta que evidentemente pues no es la que se está llevando a cabo en materia de transporte. No sé si Rafael Robles Sí, quiere mencionar yo algo. me siento perfectamente representado por el Gobierno de España en todo lo que tiene que ver con transporte. Acabo de defender pues los avances que hemos tenido a nivel marítimo y a nivel aéreo. Y, por supuesto, en el tema de frontera ha sido este gobierno el que ha permitido salir de la situación de conflicto en el que nos encontrábamos y que ha No permitido... digas conflicto que hace así Pedro Sánchez, vamos, inmediatamente se le descuelga la cabeza. Bueno, es el conflicto que hubiese de dejarse de ver se ha superado a raíz de Crisis, de la tampoco gestión se de puede gobierno de Pedro Sánchez y esa labor diplomática fundamental que se ha llevado a cabo con el país vecino, que era fundamental y que ha permitido desatascar muchísimas cosas, ¿no? Y Lo que estamos queda. todavía
trabajando en ello. Es que no es fácil, nadie decía que fuera un trabajo fácil, pero lo estamos consiguiendo poco a poco, y cuando prácticamente había grandes agoreros de que aquí no se iba a conseguir nada o que la apertura de la frontera no se iba a llevar a cabo. Por no decir que este presidente del gobierno se ha presentado hasta 2 veces en menos de un año en la ciudad de Melilla, sabiendo todos que es, junto con Zapatero, el único presidente del gobierno que ha venido a esta ciudad. Con lo cual, me parece que está totalmente garantizado para esta ciudad lo que es tanto el respaldo por parte del gobierno, tanto lo que sería la parte del interés económico que tengamos que desarrollar. También esa aduana comercial tendrá sus resultados cuando siga esta negociación con el país vecino, con la hoja de ruta establecida desde el 7 de abril. Y yo me siento realmente muy tranquilo con el gobierno de España, porque realmente va dando resultados, como siempre ha dado resultados el gobierno socialista cuando ha estado gobernando en el país. En cuanto seguimos con el tema de Puedo no transporte, estar de acuerdo, ¿no? Claro. Si quiere mencionar algo. Es que una Es que obviedad. hay otros 2 aspectos que se han planteado y creo que son de interés mucho más allá. Da lo mismo si lo plantea el Partido Popular, que no lo ha hecho hasta ahora, a pesar de tener un diputado y 2 senadores, y si, o lo ¿Que no lo ha plantee, hecho el aunque qué? sea en otros términos, No. el partido o el gobierno del Partido Socialista, pero ha planteado también el tema de la aduana comercial, porque es lógico decir que la ciudadanía demanda información sobre este aspecto. Yo entiendo que las negociaciones son tremendamente complicadas, pero hay incertidumbre, hay una opinión pública que demanda una serie de respuestas, y la Coalición por Melilla, pues insisto, en el Foro de la Soberanía Nacional, pues trata de obtenerlas y tratar de aprovechar la predisposición de ciertos diputados para llevar esos asuntos también ante no solamente ese foro, sino ante el gobierno. Por lo tanto, aduana comercial, frontera, aspectos fundamentales y transportes son los asuntos que se han llevado al Congreso de los Diputados de una manera u otra, y eso lo que hace es sumar. Y quería puntualizar, no sé... Pregunta, iniciativas parlamentarias del diputado y senador. Perdón, Javier, unas cuantas, quería sobre puntualizar, transporte. aunque no es sobre las medidas concretamente, pero Mustafa Berchan, pues ya que se ha hablado también por qué se acude a Compromís, por qué no se acude a otro partido, a los socios de gobierno, por ejemplo, al Partido Socialista, bueno, aquí en Melilla, comentaba que también quería con ello defender los localismos. Eso es lo que decía Mustafa Berchan. Entonces, bueno, aunque no sea el tema más importante, es una puntualización. Y para ir acabando el debate, pues no sé si quieren opinar al respecto, si es lo más eficiente que los partidos localistas o regionalistas pues sean los que lleven estas cuestiones, que a lo mejor si son más cercanos, si son menos cercanos a los partidos que sí tienen esa sede a nivel nacional, pues como Partido Popular o Partido Socialista. Quiero plantear esa pregunta para concluir el debate, ya que se había comentado que sí, por qué Compromís sí o por qué Compromís no. Entonces, Javier... No, ellos pueden elegir los socios y amigos que quiera, cada uno, es libre. Como eligieron en su momento Izquierda Unida, pero que cada vez eligen a gente que tiene más peso específico, porque al final, si de lo que se trata es de sacar adelante estas reivindicaciones, cuanto más peso específico tengas tu compañero de viaje, mejor. Yo esto lo respeto, una decisión de partido, ahí yo no tengo que entrar, pero que al final se trata, insisto, de intentar llegar a cumplir unos objetivos, ¿no? Y unas reivindicaciones. Hasta ahora, históricamente, porque lo han hecho históricamente cambiando de partido, como interlocutor, como compañero, no han conseguido absolutamente nada. Entonces, si hablamos de eficacia, cero. En cuanto Pues a esto... es que yo creo que los grandes avances, y más a nivel de Congreso de los Diputados, de leyes para poder avanzar, leyes españolas que nos afectan a todos, pues evidentemente se consiguen con los grandes partidos que pueden sumar esas mayorías que realmente hacen que se transformen las cosas y cambien, y que han sido muy beneficiosas y siguen siendo muy beneficiosas para esta ciudad todos los avances que se han conseguido. Por supuesto, desde mi punto de vista, cada vez que ha gobernado el Partido Socialista, que se ha visto en el incremento de inversiones, están ahí los datos, es mucho más lo que se hace. Por ejemplo, en estos 4 años de legislatura, cómo ha subido la inversión en educación, en sanidad y a todos los niveles. Entonces, yo me siento muy tranquilo cómo estamos representados a nivel de Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, por supuesto, como no podía ser de otra manera, y creo que está beneficiando mucho a la ciudad esta situación. Y como no podemos entrar más en debate, vamos a concluir con la opinión de Mohamed Bouziane en este sentido. Has hablado de localismo, es decir, Coalición por Melilla, si crees, y además a lo que reproduce es un aforismo casi de carácter no sé internacional, es de pensar globalmente y actuar localmente.
Y eso es lo que no se ha hecho en esta ciudad. Y no se ha hecho en esta ciudad fundamentalmente porque la representación a nivel nacional no ha hecho su trabajo. Quiero ser justo, no quiero ser equidistante, porque no sé, en estas 2 últimas décadas la única representación a nivel nacional ha sido a través del Partido Popular, y ni el tema de transporte, ni el tema de frontera, ni los temas que dependen efectivamente de la Administración General del Estado con los representantes del Partido Popular se han mejorado. Sin embargo, no es cierto. No es. Pero Sin bueno, embargo, tarifa plana, le preguntamos a Canarias, le preguntamos a Baleares, preguntamos a Teruel, preguntamos a otras digamos, regiones con presencia, con representación localista, y veremos cómo esas regiones han experimentado un desarrollo significativo, ¿de acuerdo o no? Y eso es lo que dice, que es hora de que Melilla tenga representantes a nivel nacional locales que no se sometan a la disciplina de partido y sí a los intereses de los melillenses. Pues aquí no tenemos más tiempo, si lo requiere pues se debatirá de forma más profunda en alguna otra tertulia, si también esto lo requiere. Ya nos tenemos que despedir, hemos acabado la tertulia de este jueves 23 de junio, pero antes pues despedir y dar las gracias a nuestros invitados de hoy. Javier Lence, muchísimas gracias y buenas noches. Rafael Robles, muchísimas gracias por estar con nosotros, y Mohamed Busian, gracias a vosotros. Muchas gracias por su intervención. Así que también agradecer, por supuesto, a los espectadores por confiar en Popular Televisión Melilla, y en concreto con el programa de la réplica de este canal, de esta casa. Así que ya les esperamos en el programa de las entrevistas, pero aquí ya concluimos. Así que muy buena noche y que pasen una feliz noche de San Juan.